Muy bien, hermanos, vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy. Estamos estudiando, ¿verdad?, las bienaventuranzas o la introducción de alguna manera al Sermón del Monte, que está condensado en estas 8 bienaventuranzas que el Señor Jesucristo enseñó aquí en esta ocasión. Hemos visto la primera, ¿verdad?, la semana anterior, que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, o el reino de los cielos. Esa es la primera que vimos nosotros y tiene que ver con la precariedad en realidad en la cual una persona reconoce delante de Dios al considerar su verdadera condición delante de Dios. Se da cuenta de que en realidad es un mendigo espiritual, literalmente, que extiende sus brazos o sus manos para recibir del Señor, que es el único que le puede dar la dádiva de la vida eterna, la salvación. Esta condición o este carácter que debemos nosotros manifestar en nuestra vida como creyentes, obviamente no es algo circunstancial, no es que por una sola vez debemos ser pobres en espíritu, sino que es una condición permanente, constante en nuestra vida, porque esto nos hace conscientes de nuestra dependencia de Dios. No podemos alcanzar bajo ninguna circunstancia el favor de Dios por nuestro mérito personal. Y tal como el Señor Jesucristo mismo lo dijo ahí en Juan 15, cuando expuso sobre la vid y los pámpanos, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera, separado de mí nada podéis hacer. Entonces, en esa condición y esa realidad es la que nosotros hemos de manifestar en nuestra propia vida, reconociendo nuestra precariedad espiritual y nuestra necesidad imperiosa del Señor para que Él atienda nuestra condición y en función de su gracia y su misericordia pueda también introducirnos al reino de los cielos, como ya ha sido un hecho en cada uno de los creyentes genuinos, pero este carácter, como digo, tiene que seguir manifestándose en nosotros. Es una lucha permanente porque es totalmente contraria a nuestra naturaleza, a la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Es completamente diferente a lo que nosotros percibimos en la sociedad. Es contra naturaleza, tal como hemos mencionado, cada una de las bienaventuranzas tiene esta característica y por consiguiente es una lucha constante que hemos de manifestar en nosotros con el propósito de poder mantenernos en esa posición, en la posición que nos corresponde delante de Dios como personas dependientes absolutamente en todo de Dios y su soberanía y su misericordia y su gracia. Eso es lo que vimos la semana anterior, así a grosso modo. Ahora vamos a meternos de lleno en la segunda bienaventuranza, pero vamos a pedir la dirección del Señor a través de la oración. Padre, te damos gracias por este tiempo. Siempre, Señor, es un gozo poder participar de estos momentos de reflexión, de análisis de las Escrituras y poder entender cuál es la razón por la cual tú la dejaste, cuál es el propósito que tiene el Señor con ella para nosotros. Necesitamos acercarnos a ti con una confianza absoluta que tú nos enseñarás en esta hora. Que tu Espíritu Santo será el que nos guíe a toda verdad y que también, Señor, tu mismo Espíritu aplicará a nuestra vida para producir los efectos, los frutos que tú quieres producir en nosotros por medio de tu palabra. Ayúdanos a poder no solo entender intelectualmente, sino a vivir, a que sea parte de nosotros esta realidad y podamos manifestar el carácter que se mencionan aquí en las bienaventuranzas y que en conjunto es parte del carácter del Señor Jesucristo en definitiva, porque cada una de ellas el Señor Jesucristo nos manifestó de una forma maravillosa y perfecta. Nosotros somos imitadores de Él, Él es nuestro ejemplo y al mismo tiempo también es nuestro Maestro, y ante Él doblamos nuestras rodillas y rogamos, Señor, que tu gracia nos acompañe en esta hora. Lo pedimos en su nombre santo. Amén. Entonces, considerando el contexto, también vamos a leer del versículo 1 al versículo 2 y luego nos vamos a centrar en el 4, que va a ser nuestro análisis más profundo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El versículo 4 viene naturalmente después de la primera bienaventuranza de los pobres en espíritu, porque considera también al creyente en cuanto a su relación, por decirlo entre comillas, con respecto al pecado. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Este atributo de carácter que trataremos hoy, al igual que el anterior, es escaso en estos días en el contexto del cristianismo. Las razones pueden ser muchas, pero esencialmente podemos hablar de dos causas que se relacionan con la falta de comprensión y discernimiento. ¿Cuáles son estas? En primer lugar, una falta de entendimiento de la doctrina del pecado. Y en segundo lugar, es una falta de comprensión, también de entendimiento respecto a la naturaleza del gozo. Estas dos cosas son importantes porque las podemos apreciar en este versículo y en esta bienaventuranza. Digamos, lo contrario podemos apreciar nosotros en el día de hoy en cuanto al cristianismo contemporáneo. Porque lo que vemos es precisamente quizás una casi extinción, vamos a hacer una exageración en ese sentido, pero una muy poca manifestación de estas cualidades en el creyente del día de hoy. Y particularmente de los que lloran. Cuando entremos en materia y hablemos sobre lo que significa, para definir correctamente lo que implica esto, nos vamos a dar cuenta de lo que estamos diciendo. Pero un concepto errado o una falta de comprensión, de entendimiento de la doctrina del pecado en su profundidad y a la vez una falta de entendimiento de la naturaleza del gozo. ¿Por qué? Porque en el día de hoy, a nivel general, vamos a hablar de la sociedad en términos generales, el pecado no es importante. Es decir, la gente se ha acostumbrado a vivir de tal manera con el pecado que parece que no hay ningún problema, ¿verdad? Y lo consideran como algo absolutamente normal. Ahora, cuando vamos al contexto de la iglesia, encontramos que la situación no difiere mucho de lo que piensa el mundo, aun cuando sabemos que el pecado no es natural al creyente como algo permanente. A pesar de eso, nosotros igual consideramos muchas veces, o la generalidad del cristianismo de hoy considera el pecado casi como algo normal también, porque ha sido influenciado muy fuertemente por el mundo, y los ejemplos se suscitan a cada rato. Podemos mencionar una cantidad de cosas que están pasando en el día de hoy en la iglesia y que la gente o el creyente en general considera como algo sin mayor trascendencia. Y lo segundo, que es lo lógico también, una falta de entendimiento de la naturaleza del gozo. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que el gozo excluye la aflicción, el sufrimiento, el sentir dolor por algo. Eso es lo que nosotros consideramos, porque somos influenciados otra vez por el pensamiento, la filosofía del mundo, y creemos que el gozo es la negación del dolor. Pero resulta que, según lo que dice la Biblia aquí, por ejemplo, en el versículo 4 que estamos analizando, en realidad el gozo es la consecuencia de la aflicción, de sentir pesar por el pecado. Entonces, cuando vemos esto, las dos cosas que en el mundo ve en el día de hoy están al revés desde la perspectiva de Dios. El mundo quiere, y la iglesia también, y el creyente quiere gozo sin dolor, sin aflicción. Pero la Biblia presenta la situación al revés. Primeramente es la aflicción, después viene el gozo. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. ¿Lo ven? Ese es el orden de Dios. No es a la inversa como nosotros normalmente tenemos pensado en nuestra cabeza. El gozo no es consecuencia de evitar la aflicción. No podemos pasar inmediatamente al gozo, sino que pasamos primeramente por la aflicción. Y en este caso,
por la tristeza profunda, producto de considerar el pecado tal como Dios lo ve, y considerar nosotros también ese pecado, ¿cierto?, como una falta grave delante de Dios, y entonces el dolor que produce eso finalmente trae como consecuencia el gozo. Y lo vamos a ver más adelante a través de ejemplos bíblicos que son bastante claros al respecto. Primero, convicción de pecado, ese es el orden bíblico, luego el gozo. Primero aflicción por el pecado, luego satisfacción. Primero lloro y después consuelo. Ese es el camino a la inversa que presentan las Escrituras. Por tanto, veremos esta bienaventuranza por medio de dos conceptos que nos servirán para entender y aplicar a nuestra vida la enseñanza. Estos son descripción, donde definiremos el significado y el origen de esta bienaventuranza, y en segundo lugar, una demostración donde expondremos por medio de ejemplos de personajes bíblicos las implicancias y la necesidad de experimentar el dolor por el pecado propio, como también por el pecado de otros. Esta es lo que implica en realidad la bienaventuranza. Por supuesto, debemos decir también en la introducción que el bienaventurado los que lloran no significa llorar por cualquier cosa, llorar por llorar, es decir, por alguna aflicción determinada que nosotros estemos pasando que no tenga que ver con lo espiritual. Tal como la primera, bienaventurados los pobres en espíritu, era una situación de tipo espiritual, también en este caso el llanto es derivado de una situación espiritual. Entonces, porque de lo contrario, ¿verdad?, sería un poco absurdo pensar que las personas que más sufren y más lloran son las personas que después van a tener consuelo independiente de su condición espiritual. Lo que sería totalmente absurdo con el concepto que el Señor Jesucristo vierte a través de estas páginas. Tiene que ver con el pecado y la convicción del pecado que nosotros experimentamos cuando llegamos, nos acercamos a Dios y vemos nuestro pecado con los ojos de Dios y vemos el pecado del mundo con los ojos de Dios también. Es una cosa totalmente diferente. Vamos entonces a comenzar nuestra reflexión considerando el primer concepto que acabo de mencionar, o sea, la descripción, lo que significa, el verdadero sentido de lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí. El dolor que se describe aquí y que lleva al creyente a derramar lágrimas como expresión externa es un dolor que traspasa el corazón. No es una tristeza suave, meramente sentimental. No es la expresión de sentimientos superficiales, sino que es algo profundo del corazón. Es un dolor punzante, penetrante e intenso, absolutamente desprovisto de egocentrismo. Es decir, yo no estoy pensando en pobre de mí. Cuando normalmente nosotros lloramos o experimentamos alguna aflicción, siempre nosotros somos el centro. No sé si se han dado cuenta de eso. Porque a nosotros nos hicieron algo, porque a nosotros nos ofendieron, porque, o sea, una serie de cosas que tienen relación con nosotros. Nosotros estamos en el centro. No, esto es diferente. Esto no tiene que ver con el creyente, digamos, en cuanto a que perdió algo o que sufrió alguna situación determinada, específica o general que experimenta cualquier persona, sino que tiene que ver con algo profundo del corazón y que se relaciona directamente con haber ofendido a Dios. Ese es el llanto, esa es la razón por la cual procede el llanto, es la causa, en definitiva, del lloro que finalmente lleva a la consolación. De hecho, la palabra griega es penteo en griego y es la más fuerte que se usa para expresar dolor e implica intensidad y profundidad. Hay varias palabras en griego que se traducen como llanto, dolor, aflicción, pero esta es la más compleja, es la más profunda, la que implica un sentimiento mucho más grande todavía, más intenso, más de adentro, intensidad y profundidad, es lo que expresa esta palabra penteo. Vamos a ver 3 versículos bíblicos donde aparece la palabra y para que más o menos vayamos comprendiendo de qué se trata. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 2. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 2. Ese es el primer versículo que vamos a ver en un contexto bien especial. La iglesia de Corinto sabemos cuál era su situación
estaba en un lugar geográfico donde era muy complejo desde el punto de vista moral también. Las implicancias las hemos explicado en alguna otra instancia que tenían que ver con el paganismo en el cual se encontraba y también la liberalidad desde el punto de vista de la inmoralidad. Y precisamente Pablo en ese contexto escribe sobre una situación de pecado que ya había sido extrema y que sin embargo la iglesia no reaccionaba. Y miren cómo esta palabra se utiliza en este contexto. Capítulo 5, versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Cuál es la exhortación que hace Pablo a través de esta pregunta? ¿Qué es lo que quiere provocar en los corintios? Quiere provocar un dolor intenso producto del pecado, la manifestación del pecado que era evidente delante de ellos y que sin embargo ellos habían pasado por alto, como que aquí no ha pasado nada. No sabemos la razón por la cual este pecado tan flagrante había pasado por alto, no sabemos la razón. Pero podemos de alguna manera pensar, ¿verdad?, que quizás también había implícito un deseo quizás de no sacarlo a colación, porque a lo mejor había una situación también compleja entre las demás personas y de alguna manera se podían tapar unos con otros. No sabemos lo que realmente pasó porque la Biblia no explica más, pero sí entendemos aquí que lo que Pablo está diciendo, y aplicando esta palabra, está diciendo: ustedes deberían haberse dolido profundamente, intensamente, por ese pecado que no han tomado en cuenta, no han considerado como importante. Y en este caso está dicho en el sentido del pecado de otros, pero dentro de la comunidad cristiana, o sea, dentro de la iglesia propiamente tal. Fíjense, vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado? Y ahí está la palabra. La misma que se traduce lloro allá, acá se traduce lamentar. Pero no es un lamento superficial, como yo acabo de decir. No tiene que ver con una situación simple, donde digo, qué malo que está en pecado, sino una situación dolorosa, intensa, que lleve a la persona, y por eso que allá se traduce lloro, incluso al llanto producto de lo que está pasando. La iglesia no debiera pensar primariamente en la persona en cuestión, sino en el dolor que esa persona está provocando al corazón de Dios. Ahora, también viene la compasión a esa persona, pero deben ir juntas ambas cosas, la compasión, pero igualmente el tomar medidas respecto a la situación que se estaba presentando. En este caso vemos que no es así, y por eso Pablo tiene que exhortarles a reaccionar. Noten la última parte del versículo: para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. ¿Se dan cuenta? O sea, ustedes se lamentan, lloran por el pecado que está dándose dentro de la iglesia, pero al mismo tiempo toman una acción al respecto para evitar este problema. La palabra que estamos analizando es lamentar, que en las bienaventuranzas se traduce lloro. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que lamentan. Y aquí está referida al pecado, como ustedes lo pueden apreciar. El segundo texto que vamos a ver es 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 21. 2 de Corintios 12, 21. Versículo 19 en adelante, para más o menos tener el contexto. ¿Pensáis aún que no nos disculpamos con vosotros delante de Dios? En Cristo hablamos, y todos muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, ira a Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Otra vez, ¿en qué contexto está la palabra? En el contexto del pecado. O sea, ¿cuál es el dolor que le provoca a Pablo? Dice Pablo: espero que cuando vaya a ustedes no me encuentre con esta situación, porque de lo contrario tendría que llorar por muchos de los que antes han pecado.
y no se han arrepentido. Y allí está el problema, en la segunda parte, si ustedes pueden apreciar. No solo que han pecado, sino que no se han arrepentido de ese pecado. Y precisamente hacia dónde tiende a llevar el llanto, el dolor, la aflicción interna por el pecado, hacia el arrepentimiento. Ese es el proceso al cual quiere llevar. Sin embargo, Pablo tiene que exhortar otra vez a los hermanos en Corinto, diciéndole que esta situación espera él que no se dé, porque es una situación compleja que ofende al Señor. Santiago 4:9 ahora. El tercer texto que vamos a ver, como yo dije 3, Santiago 4:9. Versículo 8 y 9 leamos para ver de qué se trata. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Ven lo que está diciendo allí Santiago? Miren, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Es interesante que el texto paralelo de Lucas respecto a la bienaventuranza dice: bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Y fíjense acá es al revés. ¿Lo notan? Dice: afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro. ¿Ven? O sea, ¿qué dijimos al principio? Nosotros queremos pasar dejar a un lado la aflicción para disfrutar del gozo nomás. Pero antes de eso hay que llorar y lamentarse por su pecado. A eso es lo que está apuntando el texto acá que estamos analizando. Entonces, como ustedes pueden apreciar, esta palabra, desde el punto de vista de la raíz, tiene que ver con una aflicción profunda del corazón. No es algo superficial. No es decir: ah, sí, yo pequé, ya, pero total, Señor, perdóname, y seguir adelante como que aquí no ha pasado nada. No es una situación de esa naturaleza. Es algo más profundo. Y la verdad, yo decía a Mirka adelante que me daba un poco tengo un poco de temor, le decía yo, de enseñar esto, porque la verdad es que, hermanos, cuando nosotros vemos este texto, vemos esta característica que debiera manifestarse en nosotros, uno mismo mira hacia adentro y ve que es tan compleja, y que la verdad es que uno no la ve como en forma natural en la iglesia o en las iglesias, porque el pecado ha pasado a ser algo tan natural que hemos perdido la sensibilidad. Y esa sensibilidad que hemos perdido nos ha llevado a considerar también el cristianismo como un ritual meramente, como algo de cumplir unos ciertos rituales y ceremoniales, pero no hemos visto o no estamos viendo día a día nuestra condición delante de Dios. No estamos observando y analizando lo que pasa dentro de nuestra alma. Y aquí no estamos hablando solamente de cosas evidentes, externas que podemos realizar, hechos de pecado como tal, sino también de los pensamientos y lo que hay en nuestro corazón. Más adelante vamos a ver cómo, hermanos, como dije al principio, la falta de comprensión de la doctrina del pecado en toda su profundidad es la que nos ha llevado a veces, en algunas ocasiones, a estar lejos en realidad de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, esto es cómo se traduce la palabra en otros contextos. Alguien dijo: el dolor es el origen de los grandes descubrimientos de la vida. Es el medio por el cual uno descubre cuáles son las cosas importantes y las que no lo son. Es el medio del dolor que uno descubre si su fe es un simple adorno de la vida o es el fundamento esencial del que depende la vida entera. O sea, ¿qué está diciendo con esto? Que el dolor es una necesidad. Y particularmente este dolor. Porque el otro lo experimentan todas las personas, ¿verdad? No solo los creyentes. Pero este solamente puede ser objeto, quienes lo experimentan son los creyentes. ¿Quién más llora por su pecado? ¿Quién más se aflige por la maldad de su corazón? Solamente es posible que lo hagan los creyentes, porque el Espíritu Santo es el que lo lleva a aquella convicción. Lucas dice:
Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Eso está en Lucas 6:21, expresando las palabras del Señor Jesucristo con alguna variación. Bienaventurado es el hombre o mujer que se conmueve amarga y dolorosamente cuando se da cuenta de su pecado. Cuando ve el pecado realmente como es y no como él lo interpreta. Y aquí hay una diferencia en relación a interpretar el pecado con nuestros ojos e interpretar el pecado con los ojos de Dios. Hay una diferencia notable. Hay un abismo de diferencia, y por eso quizás es que muchas veces nuestro concepto del pecado es tan débil, es tan superficial, y a veces es tan circunstancial inclusive a veces el pecado nosotros lo tratamos de explicar, particularmente cuando es nuestro pecado, ¿verdad? Tratamos de explicarlo de alguna manera, tratamos de darle un barniz, es decir, bueno, no es tanto quizás, pero en realidad cuando lo vemos desde la perspectiva de Dios las cosas cambian notablemente. El camino hacia Dios es el camino del corazón roto, dijo alguien también, y Agustín de Hipona, ese famoso escritor y teólogo cristiano, decía: cuando más desdichado me sentía, más cerca te tenía. Cuando le oraba a Dios, ¿cierto? Y él expresaba esto: cuando más desdichado me sentía, más cerca te tenía. Y esto es una realidad. Y es una realidad práctica. Cuando uno más ve su verdadera condición delante de Dios, más cerca de Dios se encuentra. Cuando uno se considera a sí mismo como una persona suficiente y quizás no tan pecadora como normalmente nos gusta sentirnos, la cercanía con Dios no es tanta. Cuanto más cerca de la persona de Jesús está el creyente, más consciente de su imperiosa necesidad de arrepentimiento. Cuando Pedro pudo llegar al arrepentimiento, pudo expresar ese arrepentimiento con palabras, cuando estuvo delante del Señor Jesucristo. Cuando vio la gran obra que él hizo, entonces Pedro, ¿qué es lo que ocurrió con él? Cayó a sus pies de rodillas y dice: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. ¿En qué momento? ¿En qué circunstancia? Cuando estaba al lado de Jesús. Entre más cerca estamos de la cruz, más experimentamos entonces la convicción de pecado y la necesidad de arrepentimiento. No es un juego, es algo profundo, es algo que debe ocurrir en nosotros porque en realidad es parte del carácter del creyente. Y tiene una bienaventuranza, es decir, una bendición, una dicha, una satisfacción el poder estar en esa condición. Nosotros decimos: pero ¿cómo puede ser satisfactorio sufrir? Desde esta perspectiva es satisfactorio sufrir. Desde la perspectiva del mundo, obviamente no tiene sentido. De hecho, la psicología dice todo lo contrario, ¿verdad? Que al contrario, nosotros debemos evitar todo ese tipo de cosas. El sentimiento de culpa debe eliminarse prácticamente de nuestra mente, porque de esa manera la persona es más feliz. Pero Jesús dice todo lo contrario, que el sentimiento de culpa profundo nos lleva al llanto y a la expresión de ese llanto delante de Dios en arrepentimiento genuino. Y el arrepentimiento del creyente, que es producido por la obra del Espíritu, la convicción del Espíritu, ese arrepentimiento lleva a ¿qué cosa? A que la persona experimente la consolación del Señor. Ese es el proceso, ese es el camino. No podemos saltarnos este paso. Y quizás por eso sea también que la iglesia contemporánea no está en la posición que debe estar en el día de hoy. Y por eso quizás sea también porque el creyente no vibra y no goza con el Señor, no disfruta de Dios, como dice John Piper, como debiera disfrutar, gozarse de él, ser en ese sentido un hedonista cristiano, dice, de la perspectiva de gozar y disfrutar de Dios. ¿Por qué? Porque también primeramente tenemos que ver nuestra condición real delante del Señor y sentir y experimentar el dolor que implica pecar contra Él. ¿Por qué entre más cerca estamos del Señor, esto nos lleva a considerar la imperiosa necesidad de arrepentimiento? Porque nos vemos a la luz de la santidad de Cristo. A la luz de la santidad de Él no hay nadie que pueda permanecer en pie. Todos necesariamente caemos a sus pies. A la luz de la santidad de Cristo,
y del Cristo de la Biblia, no del Cristo que la gente siempre ha creado en su imaginación, sino el Cristo de la Biblia, nosotros tenemos que reconocer nuestra imperiosa necesidad de arrepentimiento. Por otro lado, es también más consciente el creyente del precio del pecado. Es más consciente del precio del pecado, puesto que al mirar a la cruz puede apreciar sus horribles consecuencias. Cuando miramos a la cruz de Cristo, ¿qué es lo que vemos? Los efectos realmente del pecado. La horrible condición del pecado. Porque Jesucristo tuvo que pagar con su vida por causa de ese pecado, para poder venir y salvar a los suyos. O sea, nosotros no podemos entonces subjetivizar el pecado. Cada uno lo ve de una forma diferente. No podemos hacer eso porque debemos de apreciarlo desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva nuestra. Cada uno de nosotros tenemos un concepto diferente del pecado y entonces cada uno lo va a acomodar a su conveniencia. Pero cuando lo vemos desde la perspectiva de Dios, las cosas cambian totalmente, porque allí no hay nada que acomodar, porque frente a Él tenemos que reconocer nuestra necesidad imperiosa de Él y de arrepentir. El pastor Miguel Núñez, en su exposición del Sermón del Monte, él mencionó una ilustración que me pareció muy pertinente, por eso yo la escribí y quiero compartirla con ustedes para que veamos lo que implica realmente verse tal como se es delante de Dios. El 27 de junio de 1961, el autor intelectual de lo que fueron los campos de concentración nazi, Adolf Eichmann, es llevado a la corte para ser juzgado. Ese mismo día, uno de los sobrevivientes más famosos de esos campos de concentración fue llevado también a la corte para que testificara en contra de Eichmann. Su nombre, Dinur. Cuando se encuentra cara a cara con este hombre, repentinamente comienza a llorar. Él es el que ha sufrido en manos de este ser sanguinario y autor intelectual de los campos de concentración. Y su estremecimiento llega al extremo que finalmente se desmaya, porque comienza a sacudirse fuertemente y se desmaya en medio de la corte. Su abogado pidió que se le hiciera un receso para el juicio, pero el juicio continuó. Tiempo después, había pasado ya un buen tiempo, un productor de un importante programa de los Estados Unidos, de televisión, llamado 60 Minutos, tuvo la oportunidad de entrevistar a Dinur, o sea, esta persona que había sido víctima en los campos de concentración, y le preguntó a Dinur, ¿qué fue lo que le pasó a él en la corte? ¿Qué fue lo que produjo el llanto y el desmayo? El entrevistador añadió, ¿fue el odio? ¿Fue las experiencias malas del pasado? ¿Fue el deseo de venganza? Y Dinur dice, no fue nada de eso. Continúa diciendo, cuando yo vi a este hombre, y note lo interesante de esto, cuando yo vi a este hombre, me di cuenta, me percaté, que este hombre no era un monstruo, como yo me lo imaginaba. Él era un hombre ordinario, como yo. De repente, yo tenía miedo de mí mismo. Yo me di cuenta de que soy capaz de hacer eso. Yo soy exactamente como él. Lo que lo llevó a estremecerse a tal punto de incluso perder el conocimiento en la corte, no fue el hecho de verse frente a ese hombre, ¿cierto?, inescrupuloso que creó los campos de concentración nazis, fue el autor intelectual, donde él había sufrido, él y su familia habían sufrido, y mucha gente más sufrió prácticamente el exterminio. En algunos casos casi llegaron al exterminio. Sabemos, más de 6 millones de judíos murieron en esa situación. No fue el hecho de ver a ese hombre, no fue el hecho de que tenía rabia y un odio para que ese hombre fuera condenado y ojalá a la muerte. ¿Qué fue lo que ocurrió? Él se vio como en un espejo. Y él vio a ese hombre y dijo, pero si este hombre es común y corriente, es como yo podría ser como él y yo podría hacer lo que él ha hecho. No sé si captan la intensidad
de esa reflexión. ¿Qué es lo que estaba reconociendo? Que en realidad todos los hombres somos tan malos internamente que todos podríamos ser como ese hombre sanguinario o como Adolf Hitler. O sea, no hay nada que nos diferencie y lo único que nos preserva es la gracia de Dios, simplemente. Pero ¿cómo llegar a esa convicción? Y allí es donde nosotros tenemos que entender que el pecado no es una cuestión para reírse, ni para hacer chistes, ni para hacer bromas, como normalmente la sociedad actual hace. No es para eso. No es para que un cómico, ¿verdad? O uno de estos humoristas que aparecen en la televisión haga una rutina sobre el pecado, como muchas veces y siempre lo hacen prácticamente. Y nosotros nos sentamos frente al televisor y nos reímos a carcajadas de lo que hace. Cuando lo que ese hombre está haciendo es reírse del pecado y es burlarse en realidad de la santidad de Dios. Y a veces nosotros también participamos de eso. Hermanos, el pecado es mucho más profundo de lo que nosotros imaginamos. Y nosotros al mirarnos hacia adentro vemos la maldad. Realmente, ¿qué es lo que ustedes ven cuando miran su corazón? ¿Qué es lo que nosotros vemos cuando miramos nuestro corazón? ¿Es justicia? ¿Es bondad? ¿Es santidad? Probablemente lo que vemos es todo lo contrario. Aunque nosotros queramos ver otra cosa. Aunque nosotros queramos pensar que somos otra cosa. No. La verdad es que el corazón humano tiene tanta maldad que solo, como dije anteriormente, la gracia de Dios nos preserva de no hacer lo mismo que hicieron este tipo de cosas. Esta situación dolorosa que vivió este hombre lo llevó a considerar su propia condición. Y en realidad eso es lo que debería hacer con nosotros también. Debiera producir en nosotros una situación profunda de desagrado en cuanto a lo que vemos internamente dentro de nuestro corazón. En este sentido, entonces, lo que estamos en la descripción de lo que es el llorar por el pecado. En este sentido, entonces, debemos volver a la Biblia, debemos volver a revisar la doctrina del pecado, debemos tratar de descubrir la profundidad y la extensión del pecado. Y entonces mirarnos en el espejo de la Escritura y darnos cuenta que tenemos una necesidad imperiosa de estarnos arrepintiendo todos los días de nuestra vida. Todos los días y en cada momento debemos arrepentirnos. No es una situación puntual de una vez cuando vinimos a Cristo, sino que es una situación constante, permanente. ¿Por qué? Y esta es una pregunta que también yo me he hecho muchas veces. ¿Cuándo fue la última vez que lloré por mi pecado? ¿O nunca? ¿Cuándo fue la última vez que me entristecí hasta las lágrimas por haber ofendido al Señor por mi maldad? ¿Cuándo fue la última vez que miré lo que estaba pasando afuera y no empecé a decir, mire lo que pasa con este, y empecé a juzgar a medio mundo, sino que simplemente dije, ¿cómo, Señor, esa gente que tiene la imagen tuya? Porque aunque no sean creyentes, eso dice la Biblia, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Distorsionada por el pecado, sí, pero es la imagen de Dios, internamente. ¿Cómo se ha desdibujado, se ha distorsionado la imagen de Dios en medio de esta sociedad? ¿Y cuándo fue la última vez que lloré por lo que está pasando con el mundo y lo que está pasando con la iglesia? Lo primero entonces que intentamos hacer en esta hora fue describir lo que significa el verdadero sentido. Ahora vamos a demostrar a través de ejemplos bíblicos cómo efectivamente esto fue una realidad. Segunda de Samuel capítulo 11 y capítulo 12, no vamos a leer todo el capítulo, pero para más o menos meternos en el primer ejemplo que me parece uno en el pecado. Y aquí vemos cómo, en el caso de David, el hombre que se describe en las Escrituras como conforme al corazón de Dios, sin embargo, pudo caer hasta esta condición. Y eso implica que todos nosotros estamos también expuestos a una situación similar.
En el capítulo 11 vemos, sabemos más o menos la historia, los que ya tenemos tiempo en la iglesia conocemos la historia, ¿verdad? Lo que ocurrió con David y Betsabé, que David fue tentado un día cuando estaba en el terrado de su palacio, observando lo que estaba pasando, y de repente vio a una mujer desnuda que se estaba bañando, y era Betsabé, la esposa de Urías, y entonces David fue tentado y mandó a buscar a la mujer y tuvo relaciones con la mujer. Y después la mujer quedó embarazada. Entonces David, ¿qué hace para tratar de cubrir, de ocultar eso? Llama al esposo Urías y lo trae a Jerusalén y le dice que puede irse a su casa para estar con su mujer. ¿Con qué propósito? Para que se supusiera que el hijo que estaba esperando era en realidad de su marido, cuando en realidad era de David. Él quería ocultar su pecado. Mire, sin ningún tipo de escrúpulo lo hace. No hay problema, es decir, como que cauteriza su conciencia en ese sentido para poder ocultar su pecado. Pero ¿qué pasa? Urías dice, no puede ser, porque mis hombres están allá luchando en el frente y yo voy a estar tranquilamente aquí gozando con mi esposa, con mi mujer. No, no puede ser. Entonces, si tú me llamaste, yo quedo fuera del palacio y ahí mismo duermo y no voy a dormir con mi mujer. Entonces David se da cuenta que hay un problema, un obstáculo en su plan. Entonces, ¿qué hace? Le dice al capitán que tenía, a uno de sus jefes militares, que envía a Urías al frente de batalla, pero a la primera línea de batalla, sabiendo que de esa manera lo iban a matar. Entonces, de esa forma, él podía tomar a Betsabé como su mujer. Ahora, precisamente eso ocurrió. Pero Dios tiene otro plan. Y Dios llama a Natán. Y le dice, Natán, ve donde David y cuéntale esta parábola. La famosa parábola del hombre que tenía una sola oveja. Y después que se lo cuenta, ¿cierto? Y dice que el hombre que tenía muchas ovejas fue y le quitó la única que tenía a esa persona. Después que le cuenta toda la historia, ¿qué es lo que ocurre? Dice que David dice, este hombre tiene que morir. Ese hombre que le quitó la única oveja al que tenía una sola, ese hombre tiene que morir. Y entonces Natán le dice, ese hombre eres tú. Y cuando Natán lo confronta directamente, le dice, tú eres aquel, entonces David se derrumba. Allí es descubierto todo su pecado, toda la maldad de su corazón, incluso las intenciones que había internamente, porque Dios conoce todo eso. La maquinación que había detrás de todo este hecho está revelada delante de los ojos de Dios, y Dios lo confronta a David por amor y lo deja expuesto a su verdadera condición. Y entonces este hombre llega a escribir este famoso salmo que todos conocemos, el Salmo 51. Y yo quisiera que leyéramos los primeros versículos de este salmo, pero ustedes pensaran en las implicancias que tiene desde la perspectiva de la forma en que David expresó esto delante de Dios. No son solo letras, yo quiero que entiendan eso. No son solo letras, es la expresión del dolor más profundo de un hombre conforme al corazón de Dios, que falló rotundamente y que ahora se duele profundamente por su pecado. No, David no dijo, Señor, perdóname, pequé contra ti, ¡pum!, se acabó. Miren lo que pasa aquí. Aquí va una serie de sentimientos, de emociones profundas en la expresión de David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Miren cómo es tan personal la confesión. Mi maldad, mi pecado, mis rebeliones. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Señor, no lo puedo evitar. Me está acusando, donde sea que vaya me acusa el pecado. Me deja en evidencia, no puedo quitármelo de encima. Cuando dice que está delante de mí implica eso, que en su mente y en su corazón estaba siempre presente lo que él había hecho. No podía escudarse en nada, no podía evadir ese sentimiento de culpa profundo que tenía. No creo que David fuese cantando
a escribir este salmo. No creo que David fuese cantando feliz, ¿cierto? Diciéndole a Dios, mira, ten piedad de mí. No, en él había un profundo dolor. Un profundo dolor. Y seguramente fue con llanto, con mucho llanto, con lágrimas por la condición de su corazón. Contra ti sobre el pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. Dios te ha ofendido profundamente. Dios no solo he hecho mal a otro, a mi prójimo, sino que en primera instancia y principalmente he ofendido tu corazón. Dios, eso me duele profundamente. ¿Fue profunda la caída de David? Sí, pero su arrepentimiento es profundo también. Él lloró, igual como Jesús dice allí, bienaventurado el que llora, o los que lloran. Hermanos, la iglesia hoy está transformándose en una iglesia superficial, porque no ve la maldad del pecado como Dios la ve. Y entonces se acepta todo tipo de conducta en la iglesia. Y cuando esto se tiende a sacar a la luz, muchas veces, él está juzgando, él es una persona en realidad sin amor, falta de amor. Hermanos, no se trata de eso, se trata simplemente de mi pecado delante de Dios. Lo que pasa es que yo veo la falta de mi corazón y entonces me estremezco internamente. No es una situación de empezar a juzgar a todo el mundo, es una situación de ver la realidad, pero no con nuestros ojos, sino con los ojos de Dios. No por nuestro parámetro de justicia, sino por los parámetros de justicia que Dios ha revelado en su palabra. Ahora, esta convicción y este llanto amargo de David por su pecado, que lo lleva a escribir el Salmo 51, luego también abre los ojos para que él vea con claridad el pecado igualmente de otros. Salmo 119, 136. Salmo 119, 136. La mayoría de los eruditos bíblicos concuerdan en que este salmo es también de David. Y miren lo que dice en el Salmo 136. Ríos de agua descendieron de mis ojos. Es una expresión poética, pero que de todas maneras marca un llanto, un dolor profundo, una amargura por el pecado. Pero miren, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Miren lo que dice, no guardaban tu ley. ¿A qué se refiere? A otras personas. ¿Por qué estaba dolido David? ¿Porque lo ofendieron a él? ¿Por qué lloraba amargamente? ¿Porque los enemigos venían contra él? No, porque no guardaban la ley del Señor. No guardaban la palabra de Dios. ¿No es eso lo que nosotros debemos hacer? ¿No es dolernos y sufrir por aquellos que no guardan la ley de Dios? Hermanos, eso es lo que la Biblia dice. Y ahí tenemos el primer ejemplo, la primera demostración de esta doctrina que el Señor quiere colocar en el corazón de cada uno de sus hijos respecto a la gravedad del pecado. De mi pecado y el pecado que está a mi alrededor. Permítame aplicar un tanto a esto que ocurre. Nosotros vemos lo que está pasando en la sociedad. Nosotros vemos lo que está ocurriendo día a día a través de la televisión, nos enteramos y vemos lo que pasa. ¿Cuánto de estos días o cuándo nos hemos encerrado en una pieza en la casa y hemos llorado por la condición deplorable de la sociedad? Que hemos dicho, Señor, ¿cómo puede ser que la gente odie tu palabra? Y hemos dicho, Señor, ¿cómo puede ser que nadie quiera hacer caso a tu palabra? ¿Cuántas veces entonces nosotros pensamos, Señor, ¿cómo puede ser que el mundo esté como está y que la iglesia esté como está? ¿Cuántas veces miramos hacia adentro y nos damos cuenta de la falta de integridad muchas veces en nuestros corazones? Hermanos, lo que estamos escuchando en la iglesia, lo que estamos viendo en la palabra de Dios,
no debe ser un asunto intelectual, yo he dicho muchas veces esto, meramente de nuestra cabeza, de saberlo, de aprenderlo, probablemente de memoria. No, debe ser algo que nos lleve a los pies de Jesucristo. A orar y suplicar porque el Señor quite la culpa de sobre nuestro corazón y al mismo tiempo que el Señor cambie y transforme las cosas. Un segundo ejemplo, el caso de Daniel. Esto es muy interesante. Si David era conforme al corazón de Dios, según lo describe la Escritura, Daniel era el hombre íntegro, como lo dice el libro de Daniel. Recuerden que mandaron a una cantidad de gobernadores o a los sátrapas, ¿verdad?, para que pudieran vigilar a Daniel prácticamente durante las 24 horas del día. Y no encontraron, dice la Biblia, ni una cosa en que acusarle. No había nada, era un hombre íntegro. Pero resulta que llega al capítulo 9 de Daniel y encontramos algo extraordinario. Esto no encaja con lo que nosotros leemos en los versículos anteriores, los capítulos anteriores de Daniel. Decimos, ¿cómo puede ser que este hombre llegue a hacer este tipo de oración? Pero miren lo que pasa. Capítulo 9 de Daniel. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, cenicio y ceniza. Esa es una expresión de dolor profundo. Miren lo que dice. Lloré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Por favor, noten la oración. Hemos pecado. Pero como si vemos a Daniel, que es íntegro. Vemos a Daniel que nadie pudo encontrarlo en alguna falla vigilándolo todos los días. Pero ¿qué dice aquí? Hemos pecado. Miren cuántas veces se repite. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Versículo 8. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz. Versículo 13, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Señor, nosotros fuimos rebeldes, seguimos siendo rebeldes. ¿Qué es lo que llevó a Daniel a eso? ¿Qué es lo que llevó a llorar? ¿Qué es lo que llevó a colocarse una ropa, esa ropa áspera que era de silicio? ¿Qué es lo que le llevó a ayunar? Y echarse ceniza sobre la cabeza. ¿Qué es lo que lo llevó a esa condición? Que era una expresión de dolor profundo. El pecado. Pero el ver el pecado desde la perspectiva de Dios. Daniel no había pecado flagrantemente. Seguramente ninguno de nosotros llega ni cerca de lo que es Daniel era Daniel en su integridad. Sin embargo, lo que él dice, hemos pecado, hemos sido rebeldes, te hemos ofendido. Nosotros, Señor, y se incluye. En cada una de las expresiones se incluye. ¿Por qué llegó a eso? Hermanos, a veces nosotros nos justificamos tanto. Nos justificamos. Creemos que somos buenos creyentes. ¿Alguien no ha creído eso? Creemos que somos buenos creyentes. Creemos que andamos pero muy bien con el Señor. Pero ¿quién ha examinado sus pensamientos internos? ¿Quién ha examinado sus pensamientos internos? Hermano, dan vergüenza los pensamientos que vienen a nuestra cabeza.
El pastor Miguel Núñez colocaba un ejemplo también en que me dejó marcado, y yo después de escucharlo dije, yo soy así. Él dijo cuando volvió, porque él estuvo en Estados Unidos sirviendo como médico durante un buen tiempo, y después de unos años volvió, dijo, volví a mi tierra, porque él es dominicano, y fui con mi esposa y mis sobrinos, porque él no tiene hijos, fue con unos sobrinos pequeños, dijo, fuimos a la playa. Y lo primero que nos encontramos, dijo, tendimos las toallas, dijo, para ganarnos al lado del mar, ahí del mar Caribe. Cuando miramos, dijo, hacia el lado, y había mujeres en topless. Dijo, tomamos a mi sobrino con mi mujer y nos fuimos inmediatamente. Pero dijo, ¿quién se escandaliza por eso? ¿Quién se escandaliza por eso? Una pregunta más, ¿quién cambia la televisión cuando aparecen mujeres con poca ropa? Y están los hijos mirando. ¿Quién lo hace? Estamos hablando de los creyentes. Hermanos, ¿saben? Es tan difícil esto, porque uno reconoce que por la mente pasan miles de cosas con una imagen. Con una imagen. Y aquí no hay quien se salve de esto. ¿Saben por qué? Porque hemos sido culturizados por una sociedad que nos bombardea con el pecado. Y ha sido tanto el pecado que nosotros nos hemos acostumbrado a él. Y ya no nos sorprende. Entonces ya no nos sorprende. Pero si somos hijos de Dios, total, vamos al cielo. Hermanos, no. Eso no debe ser nuestro análisis y reflexión. Cuando él mencionó algunas cosas así en su exposición, yo quedé impactado. Dije, sí, yo soy una persona de pensamientos horribles. Y ahí es donde, y por eso decía yo, es difícil enseñar esto. Es difícil. Porque con esta claridad con la cual el Señor habla en su palabra, yo soy llamado a luchar frontalmente contra el pecado. Yo soy llamado a luchar contra mis propias intenciones de mi mente. Porque de esto se trata, el llorar por mi pecado. No es una cuestión superficial. Es algo terrible, es algo horrible. Yo decía, si miramos a la cruz, vemos la profundidad del pecado. ¿Por qué? Porque eso le hizo, Jesucristo tuvo que morir allí por causa del pecado. Habacuc lloró por el pecado del pueblo, también vio la injusticia. Cuando los malos, dice él literalmente, pervierten el derecho. Vimos eso y lo vemos eso en el día de hoy también en nuestra nación. En el caso de Israel era una teocracia, pero igualmente se manifestaba, y por eso Habacuc se dolía en su corazón producto de ver lo que estaba pasando a su alrededor. Ahora, Jesucristo también lloró por el pecado de otros. El hombre perfecto en este caso lloró por el pecado de Jerusalén. Mateo 23, 37 al 39. No le era indiferente al Señor lo que pasaba. Mateo 23, 37 al 39. Hermanos, este lamento de Jesús, estas expresiones del corazón del Hijo de Dios, muestran lo horrible que es el pecado. Miren el dolor que él experimentó. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces? Y no quisiste. Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Miren lo que dice en el versículo 37, ¿cuántas veces? La rebeldía de su corazón ha sido tan grande que me produce un dolor profundo en mi alma.
El Señor Jesucristo se dolió por el pecado, por lo que estaba pasando alrededor. Y hermanos, a nosotros nos parece algo trivial que el pecado se esté manifestando en nuestra nación. Y nos parece algo trivial que el pecado se manifieste dentro de la iglesia. No es algo trivial. No. Es algo duro. Y debiera doler nuestro corazón. Tenemos el ejemplo de Isaías, capítulo 6, que hemos visto varias veces. Y allí se ven las dos expresiones. ¡Ay de mí, que soy un muerto! No tengo nada que ofrecerte, no tengo nada que presentar delante de ti. No tengo excusa, Señor, porque soy hombre inmundo de labios. Pero enseguida dice, ya habito en medio de pueblos de labios inmundos. Llora por su pecado y llora por el pecado de su nación. Y por eso cuando Dios le dice, ¿y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Señor dice, heme aquí, envíame a mí. Y va a un ministerio que, como yo he dicho en algunas ocasiones anteriores, desde el punto de vista humano es un fracaso, porque el Señor le anticipó que no iban a escuchar, no iban a comprender y no se iban a convertir. ¿Pero por qué Isaías fue? Porque le dolió profundamente el pecado del pueblo. Y hermanos, cuando por ejemplo el Señor nos llama a evangelizar, ¿cuál es la convicción que debe haber en nuestro corazón? Que nos duele profundamente el pecado de la gente. Y queremos que esa gente salga de esa condición. Esa es la única motivación que tenemos para hablar a otros de Cristo. La verdad es que es tan compleja la situación. No digo que esta generación sea la única en cuanto a enfrentar todas las tentaciones que existen, porque en todo tiempo ha tenido su complejidad desde el punto de vista de vivir el cristianismo. Pero lógicamente que los medios de comunicación y todas estas cosas han traído mucho más dificultades en el día de hoy. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que el Señor quiere realmente de nosotros? Y eso es lo que debe preocupar. No lo que quiere una denominación determinada, un grupo, sino qué es lo que el Señor está diciendo ahí. Bienaventurados, felices, dichosos los que lloran por su pecado. Y dice, no los que lloraron por su pecado, no sé si lo vieron, sino los que lloran. Es una constante, es un presente continuo. Es decir, los que siempre están evaluando su vida en función de la santidad de Dios, de la justicia de Dios y de la cruz de Cristo. Allí nosotros podemos ver en realidad la verdadera condición de nuestra alma. Y cada uno conoce su corazón, pero saben, el Señor conoce mejor mi corazón que lo conozco yo, o lo que yo creo conocerle. La altanería, hay altanería en nuestro corazón, ¿cierto? Hay envidia, ¿no? Hay orgullo, hay mucho orgullo. Yo decía recién, nosotros creemos que somos buenos creyentes, pero la verdad es que cuando vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta de que se nos cae toda nuestra justificación. No podemos justificarnos delante del Señor. Y por eso esta es una parte del carácter imprescindible que tiene que haber en nosotros. Somos llamados a llorar con nuestro pecado. También creo que tengo por aquí, y lo anoté, me parece, si aquí está. Miguel Núñez también hace esta ilustración. Dice, hace unos 100 años atrás, la historia de la iglesia nos cuenta que lo usual era que la gente, al salir de la iglesia, después de los cultos se refiere, se reunían una familia o varias familias y mientras comían, rumiaban todo el mensaje otra vez. Hace 100 años atrás, dice, lo usual, lo común y corriente que se daba, era que después de los cultos, después de haber escuchado el mensaje, se juntaban una o varias familias e iban a un lugar y mientras comían, mientras almorzaban o mientras cenaban, ellos estaban otra vez hablando del tema de la predicación. Igual como esto. ¿Sí?
Hermanos, yo he dicho varias veces acá, nosotros salimos de una predicación o de una enseñanza y empezamos a hablar de cualquier cosa. Y se nos fue el mensaje. Pasó. Y ni siquiera nos rozó. Pasó por al lado nuestro. Hay una necesidad en la iglesia hoy. La iglesia tiene que volver a estar de rodillas delante de Jesucristo. La iglesia tiene que volver a estar de rodillas delante del Señor. Esto que pasó, que está pasando hoy, también pasó en los tiempos del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 6, versículo 15. Y esta fue una de las expresiones también de dolor del corazón del profeta Jeremías capítulo 6, versículo 15. El Señor hablando a través de él, dice: ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Literalmente no se han ruborizado. O sea, no se han puesto ni colorados, como decimos nosotros. Ni siquiera eso. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Ni siquiera se han ruborizado. Esto pasa con el pecado hoy. Ni siquiera nos ruborizamos. Estamos perdiendo la sensibilidad al pecado. Producto de la exposición al mismo. Nos hemos culturizado y nos parece normal lo que es anormal para la santidad de Dios. Aquello que es aborrecible lo hemos transformado en algo apetecible. Aquello que es aborrecible a los ojos de Dios, nosotros lo hemos cambiado en algo apetecible, es decir, algo que queremos y que anhelamos. Y por eso necesitamos un cambio profundo. Sin un arrepentimiento verdadero, en donde no estemos pensando en las demás personas para acusarles, sino que estemos pensando en cómo mi pecado ofende a Dios y el pecado de los demás también está ofendiendo a Dios. Cuando podemos apreciar todo esto en función de la santidad del Señor, entonces veremos que necesitamos cambios profundos en nuestra vida, en nuestra iglesia y en nuestra sociedad. Esta experiencia de llorar por mi pecado y el de los demás es posible cuando nos contemplamos ante Dios y su palabra y experimentamos cuán despreciable es el pecado. El arrepentimiento, hay un arrepentimiento, dice Pablo, que produce vida, que es para vida, ¿verdad? Ese es el arrepentimiento del creyente. Y hay uno que es simplemente un remordimiento, como el caso de Judas. Uno es para que posteriormente seamos consolados, y otro es para condenación, en el caso de aquellos que solamente experimentan un remordimiento.